Toda opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando la necesites. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa de Culicha Chilango, el derecho nos une. Nuevamente estamos aquí transmitiendo desde el Colegio Comprender, completamente en vivo, hoy, jueves 2 de mayo, 6 de la tarde, zona centro. Recuerden que, bueno, lo estuvimos anunciando en nuestras redes que íbamos a cambiar de horario porque acostumbramos a hacerlo los miércoles, pero ayer fue día inhábil y pues por lo tanto tuvimos que posponer el episodio. Recuerden que nos van a encontrar a las 6 de la tarde, zona centro, 5 de la tarde, zona pacífico. Transmitimos completamente en vivo para nuestros amigos de Facebook Live, así como de Zoom, a través de las redes personales de su servidor, Omar Herrera Salazar, también como de mi coanfitriona, Mariana Esquer Barraza. Podemos compartirles los links para que se conecten con nosotros, incluso estén con nosotros también en el grupo de WhatsApp, donde vamos a estar subiendo los reels, los links para que estén con nosotros. A partir de mañana, ya o hoy en la noche, nos encuentran para si no nos escucharon o quieren repetir, compartir, recomendar. Estamos ya en YouTube y en Spotify. Recuerden, por favor, apoyarnos con 5 estrellitas, darnos likes y compartir. Bueno, pues hoy vamos a tener un tema que es interesante porque deviene precisamente mucho de lo que acabamos de concluir, que fue la época de la presentación de las declaraciones. Como bien sabemos, el pasado mes de marzo y el próximo pasado mes de abril fue cuando las personas morales y las personas físicas respectivamente presentaron sus declaraciones y bueno, pues muchos hicieron todo el bosquejo, ¿no? Para poder crear situaciones en las que incluso pudieran tener saldos a favor, hacer ahí los movimientos respectivos en el aplicativo del SAT, sea de manera personal, a través de nuestros amigos profesionales de la materia contable. Y bueno, pues hay que esperar que caigan las devoluciones, hay que esperar ver los resultados. Y bueno, pues también se viene que a raíz de estas declaraciones la autoridad empiece a hacer un análisis para ver si hay que ejercer facultades de comprobación. Y bueno, pues eso nos va a llevar al tema de hoy, que es algo que todavía está en cocina, se está cargando todavía por los operadores jurídicos, pues que es un nuevo modelo de justicia alternativa aplicable para la materia administrativa y la materia fiscal. Aquí realmente hay que recordar, y creo que al menos es una perspectiva de su servidor, el hecho de que a los contribuyentes se les ha tenido que ir recordando de los derechos por una actividad, no voy a decir agresiva, pero digamos muy tenaz de la autoridad fiscal hacia con los contribuyentes. Un ejemplo de eso, pues ya tiene bastantes años, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en donde pues vemos que aquí están los derechos y garantías básicos ante una autoridad fiscal, pero por ejemplo yo siempre decía en clases y platicaba con algunos amigos, el artículo 2 que dice son derechos del contribuyente y yo lo contrasto con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es obligaciones genéricas de la administración pública, que si bien no es aplicable directamente a una autoridad fiscal, porque ahí mismo en esta ley se dice, pero por ejemplo hay una obligación muy característica de la autoridad administrativa que dice que no le va a tener que requerir al particular cosas que la autoridad ya tiene, también que le tiene que informar cuál es el medio de defensa que tiene el particular contra los actos de la administración pública, un derecho, una obligación de identificarse ante el particular en cuanto a dónde está el expediente, cuál es la autoridad, su ubicación. ¿Y qué vamos a ver? Que en materia fiscal nos dice la Ley Federal de Derechos del Contribuyente que estos son derechos del contribuyente. O sea, realmente creo que es una cuestión de que la autoridad ha tenido al menos la fiscal,
una actitud diversa ante los contribuyentes, que es necesario decir, además de que lo tienes como obligación, yo se lo tengo que poner al particular como derecho. Y uno de estos derechos, pues, es la accesibilidad a la justicia administrativa, a lo que es a los medios de defensa en sede administrativa, como serían los recursos, o en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a nivel federal o los tribunales locales. Pero recientemente, hace unas semanas, se publicó una nueva ley que se llama Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que por una parte, en su primer artículo nos dice, oye, yo voy a reglamentar el artículo 17 y el 73 fracción 29-A de la Constitución, que nos hablan precisamente del derecho humano al acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional, pero fíjense que en su propio articulado, en el segundo artículo, nos dice que va a establecer mecanismos alternativos de solución de controversias, que va a aplicarse tanto con personas del ámbito público o privado, abogados certificados, para que se actúe y se aplique en el Poder Judicial de la Federación, así como los tribunales de justicia administrativa, sea federal o local, y establece que estos medios pues van a ser tales como una negociación colaborativa, mediación, conciliación y arbitraje, los denominados MASC, medios alternativos de solución de controversia, que pues muchos contribuyentes los conocen porque han sido partícipes de ello en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente en relación con el Código Fiscal de la Federación, con la actuación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con una figura que, bueno, pues yo no soy muy partidario de la misma, tengo algunas vicisitudes que platicaremos hoy con nuestro invitado de lujo, que es un ex subprocurador de esta PRODECON y que, bueno, tiene toda la experiencia porque yo lo conozco incluso desde años antes como un gran secretario de acuerdos y luego secretario de estudio y cuenta o secretario de acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el maestro Andrés López Lara, que nos acompaña el día de hoy, precisamente para hablarnos sobre estos modelos de justicia administrativa que comenzaron con el acuerdo conclusivo y hoy vamos a migrar o vamos a evolucionar o coexistir. Él nos dirá con estos medios de solución de controversias. Andrés, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación a tu programa. Omar, gracias por la invitación. El agradecido soy yo, el honrado soy yo y un gusto estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias, Andrés. Oye, bueno, pues ya decía yo, te conozco desde hace muchos años en el tribunal, así es que la justicia administrativa corre por tus venas, ¿no? Desde hace muchos años. Así es, digamos que ahí nos formamos como profesionistas durante casi 3 lustros y luego, como bien lo decías, pues migramos a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y bueno, pues nos ha tocado ver todos estos mecanismos que, si me permites abonar a lo que tú comentabas, pues en realidad esta ley que apenas se publicó el 26 de enero es una ley que viene a subsanar una omisión legislativa que estaba desde 2017, porque desde 2017 se reformó, se adicionaron algunos párrafos, un párrafo en concreto al artículo 17 constitucional, y luego se estableció en el 73 lo que tú decías, las facultades del Congreso, que cada vez se le añaden más facultades de legislación en diferentes temas. Entonces, ya se preveía el tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias, pero no había una ley. Entonces, con más de 7 años de retraso, o casi 7 años de retraso, llega esto. Y además el tema de privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales, ¿no? Que fue un principio que además ya traía la Corte de años atrás, y cuando PRODECON entra en funciones, lo retoma para solucionar incluso problemas muy pequeños de los contribuyentes, pero que precisamente por el apego a los formalismos por parte de las autoridades no tenían solución, o la única solución, tú bien mencionaste el tema del acceso a la justicia, parece que la única solución a los problemas de los contribuyentes en México es ir a un tribunal, hacerlo mediante medios de defensa. Bueno, podrían ser en sede administrativa, pero incluso muchas veces tú y yo lo sabemos, seguramente quienes nos hacen el favor de escucharnos lo saben,
al recurso de revocación y a todos los recursos administrativos en general se les ha llamado recurso de confirmación, ¿no? Y es desgraciadamente un adjetivo calificativo que se han ganado a pulso y que ahí se mantiene. Entonces, pues efectivamente tenemos ahora esta ley, pero yo decía, si bien es nueva, porque pues, tiene 3 meses de haberse publicado, pues en realidad ya existen de tiempo atrás medios alternativos de solución de controversias. Entonces, si quieres sobre eso. Sí, creo que es importante ubicar que primero el recurso, como tú dices, el recurso de reconfirmación, ¿o cómo? De confirmación. De confirmación, pero es de confirmación. Fíjate que yo siempre decía, bueno, es que el tema es que existen las mentadas auditorías del desempeño, ¿no? Donde se ve, a ver, cómo están trabajando las áreas y si hay mucho recurso fructífero, alguien está haciendo mal su trabajo. Sí. O el que lo emite o el que lo resuelve puede ser algo indebido y en consecuencia, pues muchas veces de ahí se derivan responsabilidades administrativas para los servidores públicos, ¿no? Y pues yo conozco y me ha tocado vivir y por lo tanto dicen las personas, ¿no? Pues más vale mejor que sí se vaya y que sea un tribunal a que yo denote el mal actuar administrativo. Sí, fíjate, y no sé, antes de adentrarnos al tema, ¿tú qué opinas? Cuando hablamos del recurso administrativo, yo soy de la corriente de don Alfonso Nava Negrete, él fue mi mentor y el que me hizo, ya después Manuel Lucero, pero, por ejemplo, decir, es una actividad materialmente jurisdiccional el recurso, porque literal, pues la autoridad, por una parte, pues tiene que resolver conforme a legalidad. Por otra parte, tiene que resolver agravios, no es una petición de, oye, échale un ojito y ve, ¿no? Si no te equivocaste, no, es un argumento lógico jurídico, es un agravio. Sí, y toda la estructura es como de un mini juicio, ¿no? Hay por ahí unas tesis que dicen de la primera sala del ministro en retiro ya hoy, Ortiz Mayagoitia, y la entonces secretaria de Acuerdos, hoy magistrada, esta Dolores Omaña, que dice, no es una actividad materialmente jurisdiccional, sino es meramente de control, porque ayudas a regular a la propia administración. Sí, en la teoría podemos abordar darle muchos matices y calificaciones. En la práctica no es ni una ni otra. En la práctica, como tú bien dices, es como hay temas de gestión adentro, los recursos pues, se han vuelto recursos de confirmación, la mayoría de la gente lo dice. El propio SAT lo reconoció cuando impulsaron y se aprobó la reforma en el Código Fiscal para que existiera el recurso de revocación de fondo, ¿no? Que entró en vigor a la par del juicio de resolución exclusiva de fondo en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Entonces, ¿por qué? Porque reconocieron que no estaba funcionando, que simplemente era, confirmamos y de ahí nos seguimos. Entonces, quisieron decir, no, sí, que entrémosle al fondo, que realmente analicemos de fondo los temas, pero bueno, ahí se ha quedado un poco. Porque al final del día, y digo, hace poco tuvimos a un amigo mutuo, al maestro Juan Carlos Roa, que está enamorado porque le inauguró la sala de resolución exclusiva de fondo, pero al final del día el fondo siempre se ha podido hacer valer y siempre se ha podido y tenido que estudiar. Sí. Pero bueno, muchas veces por estrategia los operadores jurídicos prefieren más la forma sobre fondo por muchas cuestiones, ¿no? Así es. Pero bueno, y retomando, precisamente si este recurso era de confirmación y solo te queda el juicio que dura 2 años, cuando se crea la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, se empiezan a esclarecer estos medios y en Código Fiscal se mete el primer medio alternativo, el llamado acuerdo conclusivo. Así es. ¿Podrías contarnos un poquito a la gente en qué versa esto de ir a un acuerdo conclusivo? Sí, gracias, Omar. Y además me voy a remitir un poquito a los antecedentes. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que entró en funciones en 2011, no nació, digamos, a su vida operativa, no nació con el acuerdo conclusivo como una de sus facultades. Sus facultades iniciales eran asesoría, consulta, tramitar las quejas, lo que le da el carácter de ombudsperson como organismo defensor de derechos humanos, la defensa legal, patrocinar legalmente a contribuyentes hasta cierto límite que se impuso en la propia ley, y bueno, pues resolver ahí temas, por ejemplo, de consultas, los análisis sistémicos, etcétera. Pero no surgió con el acuerdo conclusivo. Tuvieron que pasar casi 4 años
hasta que ya en la operación diaria de Prodecon y su interacción sobre todo con el SAT, ambos organismos se dieron cuenta, el órgano desconcentrado del SAT, organismo descentralizado Prodecon, que desafortunadamente en México las auditorías, igual son las facultades sobre todo de comprobación de las autoridades, pareciera que tienen que llegar sí o sí a su fin, y lo que sigue son lo que comenzamos hablando. Los medios de defensa en sede administrativa o en sede jurisdiccional, y nada más. Y entonces el SAT, por su historia siempre había sido así, se dio cuenta que a veces sí es necesario detenerse y tratar de resolver disputas. Yo voy a platicar un ejemplo de casos que dieron pie a que fuese necesario establecer un medio como los acuerdos conclusivos, ¿no? En una auditoría a una empresa, sí una empresa tendiente a ser mediana grande, no un gran contribuyente, pero es una empresa grande, digamos. En una auditoría, esas empresas que funcionan además como tesorerías de un grupo de otras empresas, y que tú bien sabes, Omar, pues al ser tesorerías reciben el cobro de ventas, de todos los ingresos, todo lo que entra a caja de un gran negocio, pero no necesariamente son ingresos, porque al ser tesorería concentran las entradas de sus empresas hermanas o primas, ¿no? Entonces, de ahí ellas a su vez reparten gastos. Pero en una auditoría el SAT no lo vio así. Vio cientos, miles de millones de pesos en depósitos, en ingresos, y dijo, perdón, no en depósitos, y dijo, todo esto es ingreso. Durante la auditoría, la empresa trató de decir, no, a ver, no estás viendo que así como entra, sale el dinero, y que al final ingresos es un pedacito de lo que tú en total viste. La auditoría, por prisas, lo que sea, por los plazos que sabemos que tienen las autoridades para terminarlas, se concluyó y se determinó un crédito multimillonario de más de 5,000 millones de pesos. Más allá de los medios de defensa, un día la empresa le dice al SAT, mira, ¿sabes cuánto valemos? O sea, nuestros estados financieros, nuestro inventario, todo, ¿sabes cuánto valemos? Valemos como 350 millones de pesos. Tú, SAT, entonces, te puedes quedar con toda la empresa. Y aún así no hay quien te pague. Vas a cobrar lo que me determinaste. Estuvo tan mal que mataste a la empresa y no vas a cobrar lo que determinaste. Y el SAT dijo, sí, sí es cierto. Sí, sí es cierto. Sí, sí. Si sí o no nos equivocamos que lo va a definir un tribunal, ya de qué sirve si ni siquiera extinguiendo, liquidando la empresa, me va a poder pagar. Entonces, bueno, sí se requiere como poder disputar esto, definirlo antes de estar en juicio, porque en juicio ya no hay, ya no hay como la autoridad se eche para atrás y le diga al tribunal, ay, sí, ¿qué crees? Me faltó revisar bien un papel de trabajo, lo vamos a Ni hacer. siquiera con el allanamiento. No, porque además ahí entran temas de responsabilidades que mencionaste, o sea, ahí ya son otras reglas de otro juego, ¿no? Eso es como el tiempo extra en el fútbol, ya no son 45 minutos. ¿No? Ya son otras reglas. Entonces, a lo mejor las reglas generales son las mismas, pero ya aquí en juicio contencioso, por ejemplo, ya no. Y en un recurso, lo que tú comenzaste diciendo, ¿tú crees que van a revocar un crédito de 5,000 millones de pesos? Va a brincar la Contraloría, va a brincar la Auditoría Superior. Entonces, bueno, yo incluso años antes de que Prodecon existiera, en un examen profesional en la Barra Nacional de Abogados, era un examen de estos orales de maestría, y uno de los sínodos dijo, oigan, es que es increíble que en México no podamos definir o arreglar algo sino ya en juicio. Bueno, eso fue varios años atrás, y les digo, entonces ya durante la operación, el gobierno de la administración anterior, recordemos, empezó el 1 de diciembre de 2012, todo 2013 traían todo un cambio, hicieron cambios a la ley de ingresos, una propuesta de reformas, cambió una nueva ley de impuesto sobre la renta incluso, y parte de esas reformas fue incluir en el Código Fiscal la figura de los acuerdos conclusivos, ¿no? En donde Prodecon y SAT ahí colaboraron en esta figura. Y entonces, había otros mecanismos alternativos de solución de controversias, insisto, antes de esta ley, ya, muchos. Incluso yo preparé para esta plática que incluso la reforma laboral de mayo de 2019, que cambió esto de que ya ahora hay tribunales de lo laboral, pero sabemos que antes ya existían juntas de conciliación arbitraje, o sea, resolutoras de controversias
judiciales en materia laboral, sino juntas de conciliación y arbitraje. Ahí también, entonces, esta reforma de 2019 en materia laboral también estableció centros federales de conciliación y registro laboral. Y bueno, decíamos, en materia del Código Fiscal, el 1 de enero de 2014 entró en vigor la figura de los acuerdos conclusivos, un capítulo muy pequeño en el título tercero del Código, y yo diría que más es un mecanismo alternativo de solución de controversias, porque eso de alternativo más bien es anticipativo o preventivo de solución de controversias, porque el acuerdo conclusivo, de acuerdo a las reglas que establece el propio Código Fiscal en los artículos 69C, 69 y siguientes, pues es dentro de ciertas auditorías, concretamente 3 supuestos del Código Fiscal de la Federación: visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica. Entonces, no es para todos los casos, ¿no? Y no es, alternativo sería como que un contribuyente podría decir, a ver, ya me determinan un crédito y ¿qué hago? Ahora, ¿me voy a un medio alternativo solución de controversias o me voy a un juicio? Y no es así. Más bien, primero tendría, durante la auditoría, y de hecho con la reforma que se hizo al Código Fiscal en 2021, se acotaron incluso más los tiempos. Ahora es desde que inicia una auditoría, llámese visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, y hasta cierto plazo después de que se notifica el acta final, la última acta parcial, etcétera, ¿no? El oficio de observaciones o el oficio de preliquidación. Entonces, yo por eso digo, así como alternativo, la palabra alternativo habla de opciones, escojo A o escojo B. Y aquí es, pues, primero más bien lo recomendable sería, si estás en auditoría y no estás de acuerdo, solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo antes de esperar, ¿no? Y digo antes de esperar porque en mi experiencia en Prodecon tocó ver varios casos donde, por ejemplo, contribuyentes, incluso menores o medianos, habían tenido una contingencia, les hicieron una auditoría, les determinan el crédito y cuando ya están pues con el tiempo encima para presentar un medio de defensa tradicional de los que estábamos platicando, y decían, es que yo tengo todas las pruebas y creo que sí se pudieron haber aportado en la auditoría. Y digo, oiga, ¿y por qué no solicitó un acuerdo conclusivo? Ah, pues es que a mí mis asesores fiscales, tanto abogados como contadores, me recomendaron esperar a que terminara la auditoría, me notificaran la liquidación y ya después ver. Fíjense, todavía, o sea, ya estamos hablando de 2017, 18, 19, varios años después de que entraron en vigor los acuerdos conclusivos, había, y yo creo que hay esta ignorancia de ¿cuándo presento el acuerdo conclusivo? ¿Me conviene? Pues claro que conviene porque es un mecanismo preventivo, yo sí aquí le llamo preventivo, ¿no? De solución de controversias, de evitar que llegues al juicio. Y tiene varias ventajas que ya iremos platicando, si quieres, sobre la misma plática, ¿no? Sobre la misma marcha. Pero, por ejemplo, este tema de que sea preventivo y según la normativa, tú me corregirás, eres el experto, dice el código que, bueno, el contribuyente es el que da una propuesta. Sí. ¿Esa propuesta hasta dónde llega? A decir, sé que debo mucho, pero no más tengo esto. O sea, es no quiero decir la palabra mercadeo, pero es No. un... No es un regateo. O sea, no es, ¿Qué es un tema técnico, y ya después podremos platicar de otros medios, en otras materias, pero aquí concretamente en esta, por ejemplo, en una auditoría, sabemos que la autoridad te dice, a ver, contribuyente X, te voy a revisar impuesto a la renta, IVA del ejercicio 2015. Muy bien. Entonces tú tienes que tener tu contabilidad. Ahorita estoy hablando, no pensemos en el plazo de 5 años, estoy pensando que eso fue en 2018, llegó la autoridad y te dice, voy a revisar 2015. Muy bien. El contribuyente tiene que estar listo con su contabilidad, ¿no? Eso dice el propio código. Entonces se va desarrollando la auditoría. Sabemos que por el cúmulo de trabajo, pues las auditores llegan y es pedir información así por montones. Y también el contribuyente muchas veces cree que cumplir con sus obligaciones y tener la contabilidad es, tengo muchas cajas y muchas carpetas LEFORD y muchos archivos en computadora de mis operaciones, ¿no? Pero a lo mejor no están debidamente ordenadas. O estándolo, el auditor no las alcanza a analizar a detalle. Entonces, el caso que yo ponía, de ejemplo con el que arranqué,
En un acuerdo conclusivo, si esa figura hubiese existido, esa empresa le hubiera podido decir al SAT, a ver, sí, por supuesto que tú mes a mes veías cientos de millones o varios millones de pesos depositados. Pero si tú ves todas las balanzas, todo el cruce de información de mi contabilidad, te vas a dar cuenta que si en un mes entraban 50 millones, pues no quiere decir que al final del ejercicio eran 50 millones por 12 meses y que entonces eran 600, sino que también salía el dinero para pagar la nómina de las empresas hermanas, para distribuir. Además, esta empresa era una especie de intermediadora. Entonces, ya ves que ahora está muy de moda que tú no vas y le compras directamente a un proveedor, sino lo haces a través de un terminal, incluso un banco, ¿no? Ajá. O sea, el banco, por ejemplo, un banco tú llegas y así como cambias un cheque, también depositas a lo mejor a tu tarjeta de crédito y te dicen, ¿quiere otra operación? Sí, pago la Comisión Federal de Electricidad y pago esto. Sé que mucha gente lo hace electrónico, pero todavía mucha gente lo hace así, en ventanilla. Total que al final esa persona a lo mejor hizo 3 depósitos, pero los 3 depósitos pues, no son para el banco, no son ingresos del banco. Unos son para que de ahí le pague a la Comisión Federal de Electricidad, otra al sistema de aguas de la ciudad donde se viva esa persona, otro a su tarjeta de crédito y otro a su cuenta de ahorros. Entonces, esa distribución de recursos y que demostrar que no eran un ingreso total acumulado para el contribuyente es lo que se pudo haber visto con más calma, con más detalle en un acuerdo conclusivo. Entonces, sí también hay contribuyentes que piensan que el acuerdo conclusivo es un mecanismo de regateo, no de solución de controversia, sino, pues me arreglo con la autoridad, ¿no? Solución de controversia. Me hicieron observaciones por 10 millones, pues yo ofrezco 5, ¿no? A ver, tú tendrías que demostrar que tienes deducciones que disminuyen el total de los ingresos y que la base gravable, el resultado fiscal total o final va a ser de 5, no de 10, ¿no? Por ejemplo, de eso se trataría. Y eso es que quizá lo que no se está entendiendo. Y lo mismo va a suceder en las otras materias. O sea, no se trata de ir a lo mejor habrá controversias entre particulares que sí se prestan a eso, ¿no? Que cuántas personas dicen, yo en facturas tengo 10,000 pesos que no he podido cobrar. Si una empresa de facturaje me ofrece 7,000, pues yo les cedo los derechos de cobro de mis facturas y ellos que se hagan bolas por los otros 3,000. Yo mientras ya adelanto eso se vale en la operación comercial de muchas personas y empresas. Pero en materia fiscal, pues no se trata de irle a pedir una rebaja al SAT, ¿no? Ok. Más bien es demostrar que los hechos y omisiones detectados en una auditoría son incorrectos y que tú tienes las pruebas para que sustentan esa calificación que tú haces de que son incorrectos. Ok, entonces es como una asistencia cualificada, Así es. digamos, de la Así es. PRODECON para lo que es el trabajo natural, tanto del contribuyente como del SAT, de entrega de documentación, su análisis, todo. Es como ir acompañados en el proceso. Sí, aunque la Procuraduría en ese procedimiento, que decía yo al principio, no nació a la vida con ese procedimiento, no se vuelve, o sea, es un mediador. Ahora esta ley habla de facilitador. No propiamente es un soporte técnico al contribuyente, sino más bien trataría de impulsar un acuerdo, ¿no? De que lleguen a un acuerdo contribuyente y fisco sobre la base de las pruebas de los elementos técnicos, físicos, documentales que se tengan en el acuerdo conclusivo. Ese sería, porque también recuerdo bien, hay un criterio que emitió Prodecon ya sobre la marcha de la operación de los acuerdos conclusivos, donde definió que, contrario a lo que muchos contribuyentes piensan y se quejaban de eso, dicen, es que Prodecon no me ayudó nada durante el acuerdo conclusivo. No le explicó a la autoridad, no, es que tú eres el que tiene que traer el soporte técnico, contable, y Prodecon lo analizaría y decir a la autoridad, oye, sí es cierto, sí hay posibilidades de llegar a un acuerdo, pero no Prodecon le hace una segunda auditoría, una segunda revisión contable, decir, a ver cómo están tus papeles. Eso no, creo que ahí se malentendió, ¿no? Por eso hablaba yo, quise mencionar las diferentes fases con las que estudió Prodecon, porque, por ejemplo, cuando un contribuyente llega y pide asesoría de cómo presentar sus impuestos o cómo registrarse, pues ahí el Prodecon es un asesor, le dice, mira, estas facilidades hay tanto en la ley como por ejemplo, en el portal electrónico del SAT o del IMSS. Cuando vas y te quejas, Prodecon asume un papel de ombudsperson, de defensor de tus derechos,
Ahí el contribuyente pues, no tiene que saber incluso cuáles son sus derechos. Prodecon dice, a ver, este es el acto o la omisión de autoridad de la que te quejas y yo veo que te está afectando. Cuando alguien solicita el servicio de representación legal, Prodecon es el abogado del contribuyente. Pero cuando es acuerdo conclusivo, pues Prodecon es un mediador, no es un auxiliar técnico del contribuyente, ¿no? Eso creo que debe de también quedar claro porque desgraciadamente han pasado los años y a mí me tocó ver casos, y por eso salió ese criterio, porque era recurrente la queja de no me ayudaron, ustedes no hicieron nada, ustedes no analizaron la información. Ok. Bueno, y ya que estás tocando ese tema, que es el rubro de este episodio, ¿no? La justicia del mañana, ¿cómo va con esta nueva ley? Tú, en tu opinión personal, ¿qué crees? No creo que derogue el acuerdo conclusivo porque no lo prevé. A lo mejor en la práctica, ¿tú qué opinarías? ¿Y cómo vislumbras que va a operar esta ley para la justicia fiscal? Mira, precisamente lo que dices, mucha razón. Sin embargo, el artículo quinto transitorio, que normalmente los transitorios despejan dudas de tiempo, de procedimiento en las leyes nuevas, dice que los procedimientos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, como serían los que puse de ejemplo, y obviamente el acuerdo conclusivo, que ya hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley que sucedió el 27 de enero de este año, dice, continuarán su tramitación de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. Pero parecería que entonces, el día de hoy, que ya está en vigor esta ley, un acuerdo conclusivo ya no, ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, porque así lo dice el código, ya no se tendría que seguir con las disposiciones del Código Fiscal, sino con las de esta ley. Y ahí hay muchos asegúnes, porque, insisto, por ejemplo, vamos a comparar la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias dice, por ejemplo, el artículo 61. Cualquier persona podrá solicitar la atención y acceso al trámite de los mecanismos alternativos de solución de controversias de materia verbal, escrita o en línea, ¿no? Sí te será tan cierto, luego el 64. Bueno, perdón, es que ahí habla de las sesiones. Quería yo hablar de que también incluso las dependencias, los órganos desconcentrados, o sea, lo que es el aparato de Estado, puede también concurrir a los centros públicos de mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahí está abriendo una puerta, porque hoy en día el acuerdo conclusivo lo tiene que solicitar el contribuyente, no la autoridad. La autoridad no le va a decir a Prodecon, oye, quiero llegar a un acuerdo conclusivo con el contribuyente X al que estoy auditando. Eso hoy en día no es así. Pareciera que esta ley abre la puerta a que ahora sea para ambas partes, ¿no? Pero por ejemplo, si vemos otras disposiciones, decía yo, o sea, de verdad el día de hoy un acuerdo conclusivo se tendría que regir por las reglas de la nueva ley, si ya hay reglas, que además el Código Fiscal es la legislación especial, ¿no? ¿Recuerdas las reglas, no? Ley general, Sobre ley especial, ley también, posterior sobre ley anterior. sí, es una ley posterior, sí, pero no es ley especial. En materia fiscal, la ley especial es el código y tiene un capítulo que regula de manera específica cuándo, cómo procede el acuerdo conclusivo y ante quién, ¿no? Aquí más bien esta ley abriría la puerta porque dice, hay una parte que dice, procedimientos fuera de procedimiento contencioso administrativo, controversias fuera de procedimiento contencioso administrativo y controversias dentro de procedimiento contencioso administrativo. Pues los que están fuera de procedimiento contencioso administrativo pues, son los que están antes, por ejemplo, en este caso, las auditorías. Ya, si uno la lee así, tal cual, el problema es que sea tan general, porque se refiere a todas las materias posibles prácticamente, es que pues, cada materia tiene muchas peculiaridades, ¿no? Y entonces, querría decir, por ejemplo, los que dice controversias derivadas en juicio contencioso administrativo. Es decir, en un juicio contencioso administrativo que esté impugnando una resolución determinante de un crédito fiscal, por el monto que sea. Ahí, esta ley abre la puerta para que ahí se llegue ahora a un nuevo mecanismo alternativo de solución de controversias sin llegar a sentencia. Es decir, podría haber un segundo acuerdo conclusivo. Eso es lo que me preguntan, ¿no? O sea, en algunas partes, si uno ve la ley con cuidado, pareciera que no le estorba,
como tú dices, que no lo va a derogar, bueno, no deroga a los que ya están, todas las leyes que entran en vigor dicen, todo lo que ya está en trámite se resolverá conforme a las disposiciones Posiciones de la ley aplicadas anterior. anterior o las que estaban vigentes. Eso ya lo sabemos, siempre es así. El problema es, y entonces los acuerdos conclusivos solicitados a partir del 27 o 28 de enero de este año, que ya no les aplica la ley. Fíjense, por ejemplo, porque es un tema de ponderación. El Código Fiscal de la Federación, por reforma del 2021, le agregó, bueno, se añadió un párrafo al artículo 69C y dijo, los acuerdos conclusivos van a durar máximo 12 meses. Esta ley general habla de que los mecanismos alternativos de solución de controversias durarán cuando mucho, cuando alguien solicite 3 meses. Ya de entrada ahí, alguien podría alegar después violación de derechos humanos y decir, oye, se está aplicando una disposición que limita derechos que me favorecen más, son disposiciones que me favorecen más, como es pues, que esperemos a que se desarrolle el acuerdo conclusivo de 12 meses, en donde las dos partes, autoridad contribuyente, puedan analizar la información que yo estoy aportando o la que ya está en la auditoría, ¿no? Entonces, creo que hay cosas en donde, o sea, yo he visto que rápidamente ha habido un apresuramiento a decir que sí, que no. Además, como tú bien decías, está en ciernes, muchas disposiciones hablan de la creación de centros, de la capacitación de las personas facilitadoras, de su certificación, todo eso está en Bueno, creo proceso. que tuvimos nuevamente aquí un bajón de energía y se desconectaron los servidores. Entonces, ya estamos transmitiendo. No me aparece. Ok, entonces seguimos. Eh, ¿Cómo visualizas? Porque los medios alternativos de solución de controversias que conocemos eran mediación, conciliación y arbitraje. Y aquí esta nueva ley me mete negociación y negociación colaborativa. O sea, tengo 5. En el imaginario, y tú como experto con ese background, ¿cómo crees que va a ser cada uno de estos? Al menos por lo que hace a lo fiscal. Es que es curioso porque tú comenzaste, incluso citaste la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y yo también pensé, cuando estaba preparando esta plática, en eso, ¿no? Porque esta ley no dijo claramente qué materias no entran. Y ya que va a establecer diferentes tipos de mecanismos, porque dice, mecanismos son todos los siguientes, los que acabas de decir, pues entonces lo correcto hubiese sido para estas materias, ¿para qué materias sí o para qué materias no aplica? Y luego, de esos diferentes mecanismos, ¿cuáles son asequibles o qué materias son susceptibles de tomar cierto mecanismo? Porque ahí queda muy abierto, o sea, entonces alguien, imagínate, pareciera que es a tu libre gusto, ¿no? Dice, yo leí hace rato un artículo, cualquier persona podrá solicitar una mecanismo, la atención y trámite de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Eso dice el artículo 61, en plural. Cualquier persona podrá solicitar la atención y acceso al trámite de los mecanismos. ¿Cuáles? Pues todos los que habla la ley, los que tú acabas de mencionar. Entonces, quiere decir que alguien podría decir en materia fiscal, porque nuestro tema principal es fiscal, decir, ya en un juicio contencioso, oiga, magistrado instructor, quiero la conciliación o quiero la mediación o así, porque además hay otra disposición más adelante y el artículo 115, en ningún caso será aplicable el arbitraje en materia de justicia administrativa. Entonces, pues sí, se entiende, ¿no? Pues porque por eso estamos en la vía jurisdiccional, pero estando en un juicio contencioso, la controversia ahí es sobre un crédito fiscal. Yo puedo solicitar cualquier medio alternativo, eso no lo dice la ley. Está tan abierto y ni siquiera quedó eso reservado a disposiciones de carácter general o lineamientos que se emitan. Los lineamientos que están pendientes de emitirse son sobre todo en capacitación, en formación, en certificación de las personas facilitadoras. Pero además otra cosa que traía a colación Omar, y que quería yo que platicáramos, es que, por ejemplo, dice el artículo 66 que recibida la solicitud de cualquiera de las partes, supongo, de
que se dé trámite a un mecanismo alternativo de solución de controversias, la persona facilitadora, que en términos prácticos es el mediador, Ajá. deberá examinar la controversia y determinar si es susceptible de ser tramitada a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ese artículo cuyo primer párrafo son 3, 4 renglones es importantísimo para la materia fiscal, porque ¿a poco la materia fiscal, a poco un crédito fiscal donde está de por medio el interés fiscal de la federación es susceptible de negociación, mediación, como tú decías, de tratar de llegar a un acuerdo? De hecho, yo tengo ahí un tema y una experiencia, bueno, no es propia, pero sí aprendida, ya la había comentado en algún otro episodio con nuestros podescuchas y los invitados. Tú recordarás que en el modelo de justicia administrativa del Estado de Nuevo León, hace muchos años, fue quien abrió el parteaguas para meter la mediación previo a juicio. Sí. Y yo me acuerdo mucho estaban los videos. Y yo me acuerdo mucho de un caso donde, lo repito rápidamente para que veas la naturaleza de mi resistencia a esto, ¿no? Llegaba la autoridad administrativa a verificar a una persona que en su parte de atrás, garage, digamos, donde están los coches, pues no era garage, tenía ahí como que un pequeño negocio expendedor de bebidas alcohólicas, comida, barecito, para acabar pronto. Llega la autoridad, pues los clausura, ¿no? Y él en la negociación y en la conciliación, así como dices, ante el magistrado instructor, que era el obligado a través de un facilitador, a dar los medios de, pues vamos a mediar esto. No sé si puedo decir, y no quiero ofender a nadie, pero hay que ser reales. La ignorancia, la terquedad, la necedad, no sé, de las personas. El actor decía, sí, yo concilio, pero para yo conciliar me tienen que quitar la multa, me tienen que quitar los sellos y nunca más me tienen que verificar nada, porque yo estaba con mis cuates jugando a la tiendita y O sea, yo no estaba ejerciendo una actividad comercial. no. Era un tema de... ¿Por qué tiene que dejar registradora? Pues porque me la compré por ahí, hacemos como que pagamos, hacemos como que compramos. O sea, por eso digo, me da miedo, me da pavor el hecho. Tú hace rato decías, es que ustedes no me ayudaron. Y ese criterio, ¿no? Que el propio contribuyente le echa la culpa a la autoridad. Entonces, la culpa del mediador. al mediador, claro. Al que está tratando de regular, le va a acabar echando la culpa porque va a decir, no, pero a mí no me interesa que seas mediador. Yo te veo como autoridad, para mí eres autoridad. Sí. Porque pues, tú formas parte de las autoridades, ¿no? Entonces, pues ayúdame. Y esa es la parte que incluso luego yo en clases digo, la población para ejercer el libre albedrío está muy bueno. Cuando se meten broncas, gobierno, ayúdame. Cuando yo obro mal, no, ellos son los malos del cuento. Sí. Entonces, esa parte de que ahora se permitan todos estos medios, que pues quisiera yo ver cómo le van a hacer en cuanto a dividir, porque está muy bonito definido y se trae ciertas reglas. Pero el día de mañana, con un particular, con una cerrazón así, o con una, ni siquiera cerrazón, vamos a ponerle, con una finalidad. Su finalidad es no pagar. Su finalidad es decir, yo no fui, fue TT, yo no pago, ustedes son los malos del cuento. Va a agotar todo esto, todos los recursos del Estado que se van a implementar, que cuestan, para no llegar a nada. O no sé, ¿a qué llegaríamos? Pero ese, creo yo, Omar, es el segundo paso. El primer paso es si la materia fiscal entra en esto, en los mecanismos, si los mecanismos se pueden aplicar en esta ley, ¿no? Porque fíjate, el artículo 115 dice de la Ley General de Mecanismos, los mecanismos alternativos son aplicables, uno, ya decía yo hace rato, lo explicaba, en sede administrativa o durante la sustanciación ya del procedimiento en materia de justicia administrativa. Pero estas dos son las dos posibilidades que hay, ¿no? En teoría, decía, ya con los asegúnes que yo expuse. Pero luego dice que en todos esos casos, para determinar la procedencia, o sea, los mecanismos están previstos, pero todavía hay que ver si son procedentes o no. Dice, en todos los casos se determinará la procedencia
de la aplicación de estos mecanismos, considerando lo siguiente, inciso A, que la materia del conflicto o controversias es susceptible de transacción. En el ejemplo que pones de Nuevo León, así, oye, verás, y si fue una queja vecinal donde dicen, oye, aquí ya es un ruidero, ya es un establecimiento. donde sale gente embriagada y genera desmanes en la calle, se estacionan enfrente de mi cochera, no me dejan entrar, etcétera. Eso está sujeto a transacción, pero digo, eso es materia administrativa. Lo fiscal, un crédito fiscal, una multa por no haber presentado la declaración. Comenzaste hablando de la declaración, se terminó el 30 de abril, el plazo. No la presentó, me multaron, no la presenté. Voy a un mecanismo de solución de controversias. ¿Sí? O sea, por eso yo creo que debió de haberse dicho como en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en esas materias no es posible. Ajá. No es posible porque yo no veo, si yo ya me tocó verlo, incluso con el acuerdo conclusivo había ciertos temas en donde el propio SAT dice, oye, pero es que esto a mí me implica una responsabilidad administrativa y necesito, pues que internamente otro órgano, por ejemplo, aparte del órgano interno de control, el SAT tiene una administración general de gestión interna, es como su órgano interno de control, valga la expresión. Porque recordemos que el órgano interno no es del SAT, es de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, el SAT tiene aparte su órgano interno propio. Asuntos internos, como si fuera cuadra. Exactamente. Entonces, necesita a veces esa opinión, esta opinión del área jurídica, tanto de la administración correspondiente, es decir, servicios, recaudación, auditoría, hidrocarburos, etcétera, como del área jurídica, de la administración general jurídica, si X condonación, si X disminución de un pago, si considerar cierta información y decir, bueno, sí se disminuye la base gravable, etcétera, para la determinación final del crédito. Todo eso, en acuerdo conclusivo, a veces requería hacer las consultas internas. Ahora aquí imagínate si la propia ley dice que la materia del conflicto o controversia sea susceptible de transacción. Los facilitadores van a ser expertos en materia fiscal para decir, y supongo que, y no estoy diciendo, no estoy dudando, sino lo estoy planteando. La visualización del ejercicio de las facultades. Sí, esto sí es susceptible de transacción y el servidor público del SAT decir, pues a ver quién firma, ¿eh? Quiero ver. Porque tenemos que reformar también órganos sustantivos del propio SAT o las autoridades fiscales que permitan. La ley sí lo prevé. Sí. Dice que va a haber fíjate, se dieron cuenta que se necesita un tema de adecuación normativa, así dice la ley general en uno de los transitorios. Hay que hacer adecuaciones normativas. Pero, fíjate, otra disposición interesante es en el 117, en el 128, por ejemplo, dice, sin perjuicio del análisis de procedencia, o sea, primero analizarían la procedencia del mecanismo alternativo de solución de controversias, dice, no se dará trámite, o sea, más allá de que alguien diga, sí, esto sí es procedente, pero no le vamos a dar trámite cuando se trate de lo siguiente, fracción quinta, se atente contra el orden público. Bueno, alguien dirá, no es pero ¿a poco la recaudación de impuestos no es de orden público? Es de interés general y es de orden público. Claro. ¿No? Entonces, o la fracción cuarta, se afecten los programas o metas de la administración pública centralizada, descentralizada en el ámbito federal y local y órganos constitucionales autónomos. Pues el SAT va a decir, oye, yo tengo metas, acuérdense, a principio de año se impone, desde que se aprueba la ley de ingresos, ya dice, el presupuesto va a ser 10 millones. 6 por vía tributaria y 4 por otros vías. Ya en ese momento le están diciendo al SAT, tú vas a recaudar 6 billones o 6 millones, lo que sea. Imagínate, el SAT dice, oye, pero es que si ahorita en medios alternativos empieza a disminuir esta multa, que este crédito, que este otro crédito, pues no voy a llegar a la meta. ¿Y quién le va a validar al área que esté en disputa ahí a la administración local jurídica, que es la que representa formalmente en un juicio a auditoría, por ejemplo? ¿Quién le va a decir, sí, no importa, que se llegue aquí un medio alternativo de solución de controversias para ya solucionar esto? Esas son decisiones difíciles. Pero y te digo, o sea, queda muy abierto
cuando se afecten los programas o metas. Entonces, la persona facilitadora, ¿qué tal si dice, sí, yo sí veo que esto sí es procedente? Y luego, ¿quién va a decir, pero no se dará trámite a los mecanismos? ¿Quién va a decir eso? Ahora, creo, la ley tiene unas salidas muy buenas, porque cuando se cita audiencia de conciliación, basta con no ir y eso significa Que no hay se interés. quiere y ya. A lo mejor esa es la salida para la autoridad, ¿no? Sí. Y decir, bueno, aquí no vamos a caminar por este camino, Sí, valga la pero redundancia, entonces, pero son varios caminos. pero entonces al rato pues bastará con ir denegando, así no asistas, no asistas, no asistas y ya. Y entonces llegaríamos a la inutilidad de la O ley. sea, o que se termine en la práctica haciendo lo que no se quiso decir o se olvidó decir en la ley, no aplica a la materia fiscal. No, sí está Porque los acuerdos interesante. conclusivos a la autoridad sí le han gustado. O sea, a lo largo del tiempo el crecimiento siempre fue, seguramente habrá años con más, con menos, pero desde el año 0 a 2014, pues fueron creciendo. ¿Por qué? Porque las administraciones de auditoría se dieron cuenta, sí conviene hacer una revisión en donde el contribuyente, su único ofrecimiento es no pagar nada, pues por supuesto que ahí no procede. Pero en donde a veces se quiere corregir el contribuyente, por eso salieron incluso criterios dentro de Prodecon y después en los propios tribunales de que la corrección fiscal sí procedía en auditoría y qué deberes tienen las autoridades al respecto, etcétera. Entonces, creo que eso, por eso creo, la pregunta otra vez sigue en el aire, ¿los derogan? Pues, no podemos decir ni sí ni no, parece ser que sí, porque el transitorio nada más habla de los que estaban en trámite hasta el 26 de enero. A partir del 27, ese transitorio parece decir, pero de aquí para adelante sí se rigen por las reglas de esta ley. Pero pues si esta ley no es clara en decirme si eso es o no, es como dice la terminología, ¿se puede transaccionar sobre los impuestos? Transaccionar. Me llevo esa palabra de tarea porque seguramente, y ahora imagínate en juicio que todo es de legalidad, ahora hablar de capacidad de transaccionar Sí. va a estar interesante. Andrés, bueno, pues nos dejas boquiabiertos con esto. Yo decía al principio, amigos, Andrés fue subprocurador de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Andrés, cuéntanos un poquito de ti ya para ir cerrando esto. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? Sobre todo para seguramente con nuestro expertise, y aunque las autoridades, entre ellas me encuentro el tribunal, tengamos que capacitarnos y demás, va a ser necesario hacernos de criterios y opiniones de gente experta en esto. Cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces ahorita? Sí, ¿Dónde efectivamente. estás? Bueno, después de la SEA de Prodecon, pues he estado también, pienso que como abogados, tenemos que estar preparándonos, ¿no? Entonces he estado estudiando otras materias. Yo, además de mi función como servidor público, llevo muchos años siendo profesor universitario en la carrera de Derecho en la UNAM. Entonces, pues ahí he estado dando las materias que tradicionalmente imparto, que son Derecho Aduanero y Derecho Bancario. Y también, pues he sido invitado a dar cursos en materia de auditorías, sobre todo muchos cursos de capacitación. Incluso me ha tocado capacitar a contadores para saber desarrollar tanto la queja ante el Prodecon como el acuerdo conclusivo. Y bueno, pues sí, como decías, pues estuve en Prodecon casi 8 años, prácticamente el 90% de ese tiempo en el área de quejas, que yo alguna vez lo dije, fue un antecedente del acuerdo conclusivo, porque la queja en muchos sentidos es un medio alternativo de solución de controversia, sobre todo para problemas de los contribuyentes que no tienen instancia, que no hay recurso, que no hay aclaración y mucho menos medio de defensa jurisdiccional. Entonces ahí, y lo que tú decías, pues casi 3 lustros en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde sabemos que originalmente se veían más asuntos de materia fiscal, ¿no? Pero bueno, que obviamente abarca materias administrativas y bueno, pues a la orden para cualquier asesoría, ¿no? ¿Tienes redes sociales, tu correo que quieras dar? Tengo mi correo, tengo 2 correos para estos temas, tanto financieros, bancarios como de fiscales. Uno es andreyo381@hotmail.com y el otro es bancario y bursátil 2013@gmail.com. ¿Redes sociales tienes? ¿Instagram o algo Por así? el momento no. Por el momento no, pero bueno, porque finalmente por el tema de la universidad, pues es más
controlado la red social como Un poco, hacer, ¿no? pero mira, ya que te digo, yo también toda la vida en el tribunal, Sí, así es. ahora dando clases y ahora aquí con el Colegio Siguiendo. Comprender, pues dando una faceta más que Sí. es de podcast, sobre todo para llevar contenido de calidad con invitados como tú, no solamente al público operador jurídico, abogados, sino a amigos que sabemos que están estudiando, que son contadores, que son personas que no tienen nada que ver con el derecho, pero nos han hundido tanto en leyes contradictorias, en instituciones, que acabamos confundidos de muchas veces, ¿no? Así es. Y fíjate que viene mucho a colación lo siguiente, que te voy a invitar que te quedes con nosotros un poquito más. Y amigos, tenemos un anuncio para ustedes que darles en razón de un nuevo proyecto que estamos preparando en Colegio Comprender. Y bueno, estamos muy ilusionados y emocionados. Esperamos que les guste. Y bueno, pues tenemos aquí un pequeño video para ustedes, para que lo conozcan. Por favor, chéquenlo y regresamos. Corre video, cabina. Hola, ¿cómo están? Otra vez su servidor Omar Herrera, aquí del podcast de Culicha Chilango. Terminando el episodio, pero no queremos perder la oportunidad de presentarles el nuevo proyecto que tenemos aquí en Colegio Comprender, un nuevo podcast a cargo de la maestra Dani Espinosa y Bere de Leija. Estamos muy contentos de que nuevamente vamos a poder transmitir para ustedes todos los miércoles. Sentencias en Confianza es su nuevo proyecto. Chicas, cuéntenos de qué va su nuevo podcast. Hola, muchas gracias Omar, Dania. Pues estamos muy contentas aquí de estar en este nuevo podcast para el Colegio Comprender, que esperamos que les guste mucho y que lo puedan seguir. La verdad es que empezamos con una intención que viene de una pregunta inicial, es si alguna vez han leído alguna sentencia, probablemente no siempre es fácil de entender el lenguaje jurídico. Dani y yo somos abogadas, pero nuestro interés aquí es tratar de llevar a un entendimiento de las sentencias. Es algo muy ambicioso, pero esperamos lograrlos en estos minutos que nos escuchen, ¿no, Daniel? Así es, Bere. Nos vemos el próximo 8 de mayo a las 6 p.m. para el primer episodio de Sentencias en Confianza. Bueno, amigos, pues como ustedes ya vieron, amigos, ese es el nuevo proyecto, Sentencias en Confianza. Gracias al apoyo del Colegio Comprender, vamos a iniciar este nuevo podcast que ya lo explicaron mis compañeras, son mis amigas, compañeras de sala en el tribunal y compañeras, bueno, en esta carrera docente. Esperamos que les guste mucho, esperamos que nos acompañen y por favor que el apoyo que han brindado a su servidor y a Mariana en este programa de Culicha Chilango, pues también lo hagan para este nuevo podcast donde van a aprender mucho. Como yo ahorita hablábamos en lo que se transmitía Andrés y yo, muchas veces es necesario que se expliquen las sentencias de una manera más fácil para que la persona sepa qué es lo que hace un juzgador, cómo es de trascendente y cómo pueden llegar con situaciones reales a un tribunal, ¿no? Así es, sí. Sí, por eso varios, tú lo sabes, la propia Corte de unos años empezó a decir, así lo dijo la Corte, que era un programa de televisión, pero antes de eso en radio se trataba de explicar casos, ¿no? Casos de la vida real judicial y cómo llega el planteamiento de hecho y cómo se resuelve en el derecho, ¿no? Eso creo que es bastante oportuno, ¿no? Y más en estos tiempos. Sí, la verdad es que este proyecto se nos ocurrió de decir, bueno, nos hablan de sentencias trascendentales, de los constructos constitucionales, lo que se resuelve, pero proviene de historias de personas, como Sí. puede pasarnos a cualquiera. Sí. Y entonces alguien se puede ver identificado y decir, bueno, yo tengo un asunto así, yo vivo eso, alguien, y entonces pues que conozca cómo llegar con un lenguaje más asequible a las personas, Sí. porque luego los abogados echamos mucha crema a los tacos y hablamos un poco técnicos y confundimos o simplemente pues no hay un nivel de entendimiento con la gente que no tiene un conocimiento jurídico. Sí, de hecho, a veces la justicia no es comprendida porque precisamente no se explica en términos para todos, ¿no? Exacto. Es un reto y una tarea de todos. Es un reto, un reto. Pues mi querido Andrés, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Me gustaría
mucho invitarte a que nuevamente nos acompañes más adelante y estás en tu casa, Colegio Comprender. Aquí damos cursos de todas las materias habidas y por haber del derecho, a distancia, en línea, más que nada. Pero bueno, pues cualquier cosa que tú quieras ofertar, además de algún curso para nuestros amigos, por favor, ya dio sus redes sociales, bueno, los correos, consultas. Realmente vamos a necesitar capacitación en estos medios, capacitación en entender lo que es la PRODECON en este acuerdo conclusivo, también para defenderlo, ¿no? Claro. En la medida de que siga subsistiendo en lo que esta ley pone un orden, si lo va a quitar, no lo va a quitar, si aplica, si no aplica, y porque todos acabamos perdiendo. Sí. Algo que me gustó mucho de lo que dijiste, el que se paguen impuestos es cuestión de orden público. Sí. A todos nos interesa tener Claro. una hacienda pública que permita seguir recibiendo servicios, buenos, malos, pero bueno, los tenemos, servicios públicos, instituciones, un Estado de Derecho. Así es, sí, es importante y con gusto estamos aquí a la orden. Le agradecí yo por la invitación y con gusto nos veremos en otras ocasiones para hablar de más temas de derecho, particularmente fiscal, que sería lo que pudiéramos transmitir con mayor experiencia. Muchas gracias, No, Andrés. gracias. Pues amigos, muchas gracias por habernos acompañado en su séptimo episodio de Culicha Chilango, El Derecho Nos Une. No me queda nada más que agradecer que nos hayan acompañado, agradecer a esta gran familia que nos ha acogido, a nuestro director general del Colegio Comprender, el doctor Miguel Antonio Gutiérrez Huereca, a la productora general de este programa, Elizabeth Gutiérrez Delgado, su servidor como productor ejecutivo, a nuestro asistente de producción, Berenice Fernanda Reyes García, en cabina nuestro ingeniero estrella que hace de todo, César Cruz de Lucio, y bueno, pues su servidor, como a uno de los anfitriones de este programa, les recuerda que transmitimos cada 15 días, los días miércoles, en punto de las 5 zona Pacífico, 6 de la PM zona Centro, desde Zoom y Facebook Live. Para obtener las ligas pueden suscribirse a nuestro grupo de WhatsApp a través de las redes del Colegio Comprender. Por favor, búsquenos, recomiéndennos para que nos vean y nos escuchen en Spotify y en YouTube, así como las reproducciones que quedan ahí permanentes de Facebook Live. Ayúdenles con sus 5 estrellitas, sus likes, compartan. Muchas gracias y nos vemos en 15 días. Pero no lo olviden, en 8 días apoyen Sentencias de Confianza con Bere de Leija y con Dania Espinosa. Hasta pronto.